Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través del foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy queremos tratar los temas que han sido noticia esta semana, la persecución a la que han sido víctimas nuevamente dirigentes de la oposición democrática. Fue noticia el día lunes la detención del diputado Freddy Guevara, quien estuvo en el año 2017 refugiado en la Embajada de Chile y que el año pasado, en octubre del año pasado, recibió un indulto por parte del gobierno nacional. Fue noticia esta semana también que hubo una persecución contra Juan Guaidó, líder de la oposición democrática, y nuevamente él denuncia que intentaron dispararle a él y a su familia. Estos hechos los vamos a analizar en contexto porque se viene promoviendo desde hace varios meses una salida o una negociación auspiciada por la comunidad internacional. Y para analizar cómo podemos entender esta posible negociación en medio de estas persecuciones y estas detenciones, tenemos con nosotros al señor Elías Pino Iturrieta. Él es historiador, es individuo de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y además es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ti por la posibilidad de que hablemos. Un placer estar con ustedes y con el único diario que sale en papel por aquellas zonas del occidente. Esa es una hazaña, eso es algo muy importante y desde luego que lo que se pueda transmitir a través de ese conducto puede ser de mucho interés. De manera que arranco manifestándote mi gratitud por la posibilidad de hablar sobre los temas que parezcan convenientes. Muchas gracias. El doctor Elías Pino también escribe para un portal muy reconocido acá en Venezuela, que es Gran Aldea, y sigo sus artículos. Quisiera comenzar con lo siguiente, señor Elías. Maduro actúa sin disimulo, persigue, encarcela y desaparece a políticos opositores y a defensores de derechos humanos. Hace una semana también fue noticia la detención de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien había denunciado los hechos ocurridos en la frontera con guerrilleros y cómo, según las denuncias que él tiene, los guerrilleros tenían tomado parte del territorio venezolano. En este panorama, ¿hay posibilidad de una negociación política en Venezuela que conduzca a una transición? Mira, este asunto de las negociaciones es muy mal visto en términos generales. Desde hace muchísimo tiempo han producido resistencias que son comprensibles, pero justo la necesidad de que ocurran esas tales negociaciones se debe a lo que tú acabas de comentar empezando esta sesión. Si todo marchara bien, si todo se ajustara a la legalidad, ¿para qué demonios yo voy a sentarme a conversar con el gobierno? Hubieran órganos de regulación a través de los cuales yo manifestara mis quejas y tratara de arreglarlas, tratara de buscarles desenlace. En una situación de arbitrariedad que se refleja en estos últimos días con estos datos que tú acabas de dar, no queda más camino que la negociación. Si hay un adecuado sistema de frenos y contrapesos, si los poderes públicos tuvieran autonomía, si no se impusiera la voluntad del Ejecutivo sobre los demás y se hubiese permitido desde los tiempos de Chávez el libre juego de la oposición, no habría necesidad de negociar. Entonces, ese es el punto. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que estos episodios atroces y pavorosos que tú acabas de mencionar se están planteando como escollos. Puede ser que lo sean, pero a la vez son un incentivo. Si no estuviera preso Freddy Guevara, ¿para qué voy yo a negociar con el gobierno? Si no se persigue a Guaidó, ¿para qué voy a negociar yo? ¿Para qué los partidos políticos van a negociar con el gobierno? Ese es el punto. La negociación es una imposición de la realidad. Y en realidad, ayer y antes de ayer, en estos últimos días, en estas vicisitudes lamentables, pero sobre todo evidentes, estamos ante un panorama en el cual no existe la posibilidad del ocultamiento de la arbitrariedad. Ante ese panorama tan descarnado, ¿qué hago yo?
como sociedad civil? ¿Qué hago yo como ciudadano venezolano? ¿Me voy a las guerrillas, guardo silencio o trato de sobrevivir, es decir, o trato de restaurar la legalidad? ¿Cómo se puede restaurar la legalidad en un régimen de fuerza? Aprovechando los aprietos que pueden existir en el seno de ese régimen de fuerza, meterme por esos agujeros para conseguir garantías democráticas. Aquí el problema, en toda su magnitud, no se ha visto porque pienso yo y afirmo yo, no se ha visto cuál es el problema fundamental. El problema fundamental es la desaparición de la república. Aquí el problema no es la democracia, aquí el problema no es la libertad. La democracia y la libertad no son bienes silvestres que se dan en el campo sin que nadie los cultive. Dependen de un domicilio y ese domicilio se llama república. De eso se trata precisamente. Buscar la manera de levantar otra vez el edificio. ¿Cómo se levanta ese edificio? Si hasta los planos del edificio desaparecieron, fueron demolidos desde el gobierno del teniente coronel Chávez. No existe más remedio que buscar la fórmula de hablar, Como yo soy historiador, tengo que recurrir a ejemplos. Hay una guerra de independencia. No existe una salida inmediata porque todavía tiene fortaleza el ejército realista al mando del general Pablo Morillo. Pese a que han aumentado las fortalezas de los republicanos, de los ejércitos republicanos o patriotas, no hay manera de pensar en la posibilidad de un triunfo cercano. ¿Qué sucede? La Revolución Liberal de España, que limita los derechos del absolutismo y que reduce los poderes de Fernando VII, obliga a que las fuerzas realistas comiencen a buscar la manera de negociar. Es impuesto por el movimiento liberal. Y de eso se aprovecha Bolívar. ¿Vamos a negociar? Vamos a negociar. Utiliza el movimiento liberal de España la debilidad y el desgaste del ejército de Morillo para buscar avenimientos que conducen a una cosa sumamente importante, que es la regularización de la guerra y el armisticio, es decir, la eliminación formal de la atroz guerra a muerte. ¿Cómo se logra eso? Jugando con las circunstancias. La corona está débil. Voy a aprovechar la debilidad de la corona. La corona está presionada por los elementos liberales en España en 1820, 1819 y 21. Yo voy a aprovecharme de eso. Las comparaciones son complicadas, pueden ser muy aventuradas, pero esa es la comparación. Yo tengo que aprovechar desde mi posición de buscador, de reconstructor, de reconstruir una república que no existe, las debilidades que pueden existir en el régimen. El régimen sigue presionando, el régimen sigue siendo como es. Todas estas prisiones, todos estos atropellos recientes demuestran que sigue siendo como es. Pero a la vez se sabe cómo las presiones internacionales, las precariedades económicas, las precariedades de la nomenclatura los obligan a ellos o les aconsejan una conversación, un negocio. Entonces, alguna gotera grande en el techo del sistema de ellos, de la nomenclatura de ellos, permite la posibilidad de dialogar, porque hay una tremenda presión internacional. Así como antes de Carabobo hubo una tremenda presión europea, porque viene de Europa debido al movimiento liberal de San Juan, así se llama, allá en España, está sucediendo aquí lo mismo. Hay una presión de la Unión Europea, de los Estados Unidos, y sobre todo de las medidas que ahogan progresivamente al régimen. Esa situación es la que me da a mí oportunidad como sociedad civil, pero sobre todo como necesitado de una república que no existe, la oportunidad de dialogar.
Entonces, lo que está sucediendo ahora es atroz. Lo que tú acabas de mencionar, es pavorosa la persecución de Freddy Guevara. Tiene nombre el ataque contra Guaidó, la violencia bruta, la barbarie contra la civilización. Eso fue lo que vimos, pero es nuevo eso. Tú hablaste también de Fundarredes. Busquemos la lista que tiene el Foro Penal de presos políticos. Hagamos memoria de los atropellos permanentes de la última década. No es nada nuevo. Entonces, no descubramos lo que ya descubrimos. Porque ¿a qué conduce ese descubrimiento de algo que ya descubrimos? A la posibilidad de que sectores divisionistas impidan, divisionistas del seno de la oposición impidan la posibilidad del diálogo. Es muy complicado. Pero no, precisamente porque es muy complicado, no se puede rematar con un no rotundo. No. Miren lo que le hicieron a Guevara, miren lo que le hicieron a Guaidó, nos levantamos de las mesas y nos vamos. El no rotundo es lo que el gobierno quiere. Y si no, el no rotundo, la división de opiniones, que tú pienses de una manera desde un partido de la oposición, yo piense de otra manera desde el otro partido de la oposición. Se siembra la división, pero a la vez se multiplica la desesperanza. Yo pienso que esa es una estrategia evidente frente a la cual tenemos que reaccionar. Y justamente le iba a preguntar eso, hay divisiones muy marcadas dentro de la oposición. Pareciera que no hay una estrategia clara hacia realmente buscar una salida negociada o por lo menos llegar a lo que tanto ha insistido Juan Guaidó en el Acuerdo de Salvación Nacional, unas presidenciales libres y con condiciones, porque vemos por un lado a dirigentes de esa oposición democrática que andan haciendo campaña, pre-campaña política hacia unas mega elecciones el 21 de noviembre. Entonces, ¿cómo entendemos esto? No hay un camino directo para conducirse hacia un mismo fin, que es primero concentrarte en una negociación y generar resultados, ¿o usted ve viable que a la par que cuando Guaidó dice se necesitan elecciones, pues estén también dirigentes de Acción Democrática, dirigentes de Primero Justicia, ya diciendo claramente que son precandidatos a unas municipales? Mira, sí. Primero, tu comentario conduce a la necesidad de descubrir definitivamente la realidad sin alarma. ¿En qué consistiría ese descubrimiento? En afirmar lo evidente: la oposición no es homogénea. Por consiguiente, dentro de su heterogeneidad, puede proponer salidas diversas en términos políticos. Eso es evidente y eso no nos debe atormentar excesivamente. Que los justicieros piensen distinto de los adecos es no solamente evidente, sino necesario por motivos. Es un partido nuevo, de gente joven, aquel es un partido histórico y antiguo, digámoslo así. Es evidente que el peso de la historia es distinto en cada uno de los casos. La formación de la dirigencia, etcétera, etcétera. De allí que no debamos rasgarnos las vestiduras porque piensen distintos y vean la realidad. Esa es una cuestión que deberíamos observar nosotros, los venezolanos tan atormentados de la actualidad, que están divididos por razones históricas, por razones genéticas, porque necesariamente tiene que ser así, lo cual no significa que no se haga de la necesidad virtud, es decir, esa heterogeneidad los tiene que unir. Pero ¿qué es lo que importa ahora? Que nosotros, tú y yo, los espectadores, no nos encerremos porque resulta que piensan distinto. Esa es una situación que tenemos que entender y que tenemos que sentir y comprender. Pero también es la situación que nos conduce a pedirles que hagan
perdón, como dije hace poco, de la necesidad virtud. Que se arreglen porque solos no van a poder. Porque solos no van a poder. Ese es un punto importante. Hay otro punto fundamental en cuanto a la división de la oposición que tú has planteado. Yo pienso que hay dos oposiciones y que de una de esas dos oposiciones se vale el gobierno para apuntalar su dominación. Vamos a hablar de la MUD, para utilizar un término que todos comprendamos, y vamos a hablar de la mesita. Es evidente que los intereses de la MUD son diferentes a los intereses de la mesita. ¿Por qué? Porque la mesita se ha visto hasta el momento como favorecedora y cómplice de los intereses del gobierno, mientras que la MUD ha estado más distante, más recelosa y en la búsqueda de otras salidas. Entonces, esa sí es una verdadera división y esa sí es una verdadera contraposición que nos debe importar. Nosotros debemos diferenciar a un grupo del otro, a un interés del otro y ver con cuál nos decidimos. Yo pienso que la única posibilidad de un diálogo que conduzca a algunas soluciones a través de las cuales se restablezca la República o un pedazo de la República depende de la oposición llamada MUD, que demostró su posición política y su posición frente a los problemas de las restricciones en las últimas elecciones. Confiscados los partidos políticos, inhabilitados sus líderes, desconocidos los emblemas, usurpadas las funciones de la dirigencia legítima de los partidos de la llamada MUD, la mesita acudió a las elecciones sin protestar. Ahí está la explicación, ahí está el testimonio de su vínculo con el régimen. Entonces, ahí sí no podemos ser tontos. ¿Cuál es la obligación que yo tengo? ¿Cuál es la obligación que tú tienes como puentes hacia la comunidad, como vehículos de opinión pública? Llamar la atención sobre esto, porque en el fondo no debería depender la solución de lo que disponga la MUD ni de lo que disponga la mesita, sino de cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros lo sentimos. Venezuela fue república hecha y derecha, liberal y profunda de 1830. Algo nos tiene que quedar de eso, que no dependa de lo que diga A y de lo que diga B por sus intereses en la actualidad. La reivindicación de esa memoria antigua, pero sobre todo de un hacer antiguo de república, es la que nos puede permitir, primero, hablar libremente, tú y yo, sin que esto se vea como un ataque frontal o como una posición banderiza, para que la opinión pública se dé cuenta, en este caso concreto, de que hay una oposición heterogénea que debe dejar de, necesariamente heterogénea, que debe dejar de serlo también por necesidad, pero que también que hay una oposición verdadera, llamémosla así, y una oposición falsa, para simplificar. ¿Y quién determina la legitimidad de esas dos oposiciones? La confianza que pueden producir esas dos oposiciones, tú y yo. Es decir, lo que digamos aquí, que la gente piense sobre ese punto, medite y diga, este señor, debido a las preguntas que le está haciendo esta señora, ¿tiene razón o no tiene razón? Cuando pensemos, cuando así se mueva nuestra conducta, comenzará a hablar república. De manera que es cierto lo que tú dices, hay una oposición descoyuntada, pero ese descoyuntamiento de la oposición tiene explicaciones que no nos deben alarmar y que nos tienen que conducir a distinguir la paja del grano. ¿Y cómo percibe usted a la sociedad? ¿Realmente está la mayoría de los venezolanos preocupados en los asuntos políticos, en lo que se está moviendo en el terreno político, o hay un hartazgo de todo esto? La gente tiene la necesidad de sobrevivir. Ese es el primer punto. Y eso también es inédito. Venezuela nunca había vivido desde el siglo XX, o por lo menos desde la primera o la segunda década del siglo XX, situaciones de carestía como las que vive en la actualidad. Ante esa realidad,
ante ese estreno en la pobreza y en la humildad, tiene que solucionarlo. Aquí éramos pobres en el siglo XIX. Aquí éramos muertos de hambre en el siglo XIX. Aquí nos encerrábamos de pavor en el siglo XIX. Eso desaparece con la terminación de las guerras civiles y con el desarrollo de la industria petrolera. Lo que está sucediendo ahora es un retorno al país archipiélago, al país de las carestías, al país de la hambruna. Eso también hay que entenderlo. Entonces, ¿qué hace el venezolano ante una situación frente a la cual no está acostumbrado? Buscar la sobrevivencia. Yo no puedo ponerme a leer a Rómulo Betancourt hoy, ni puedo acudir a los discursos de Rafael Caldera, que me pueden alimentar mi republicanismo, que me pueden conducir por el sendero de la restauración de la República, porque primero tengo que ver cómo soluciona un problema de la salud y de la alimentación de mis hijos. Los profesores universitarios, el gremio al que yo pertenezco, tienen salarios de hambre. Cómo los profesores universitarios, los intelectuales del alma mater, pueden conectarse políticamente con la realidad, como siempre lo han hecho, sería la respuesta evidente. Sí, la respuesta inmediata, sí, pero ellos se han convertido en proletarios o nos hemos convertido en proletarios y tenemos por consiguiente las necesidades del proletario, la alimentación, la salud, en su expresión más descarnadas. Entonces, esa es la primera necesidad del venezolano, la necesidad de buscar sustento y abrigo para la salud de los suyos, de sus semejantes. En esa situación, a la cual ha llegado como consecuencia del gobierno, y sin duda provocada por el gobierno, ¿cómo se le puede pedir atención política? La atención política es posterior. El hambre es primero, la atención política. El hambre es sábado, la atención política es domingo. Primero sábado que domingo. Esa es una realidad. Y si a eso le agregamos el hecho de que yo no tengo conductos confiables para conectarme con la política, se me complica mucho la posibilidad de una conducta orientada hacia lo republicano. ¿A qué me refiero concretamente? A que el gobierno ha impedido, ha destruido los puentes a través de los cuales se comunicaba y se fortalecía la opinión pública. Aquí no hay manera, esta es una disgregación, aquí no hay manera de que yo sepa exactamente qué está pasando en mi contorno. Para hacer política se necesita conocimiento, para hacer política adecuadamente se necesita conocimiento del contorno. Yo tengo que saber qué está pasando en Barquisimeto y qué está pasando en Maracaibo para hacer un mensaje nacional o para tener una idea nacional de mi destino y del destino de mis semejantes. Eso dejó de existir. Venezuela, uno de los países más profundamente, más informado y en términos de profundidad sobre su realidad, dejó de serlo. En el siglo XX teníamos todos los canales de información a partir de 1958, sin duda. Eso ha sido demolido. Si no hay, sobre todo, si no hay canales que me transmitan evidencias confiables sobre la realidad, la posibilidad de una reacción política colectiva disminuye hasta su máxima expresión. Yo no puedo plantear un proyecto nacional o hacer un discurso nacional si no sé exactamente lo que está pasando en el resto del país. Yo escribí un libro sobre el siglo XIX llamado País Archipiélago, porque era Venezuela un archipiélago. El gobierno la gente que hacía opinión pública en Maracaibo, reducía esa hechura de opinión pública en Maracaibo porque no tenía manera de que saliera esa información, ni siquiera los aledaños. Y lo mismo pasaba en Valencia y en Puerto Cabello y aún en Caracas. Esa situación archipelágica ha retornado. Es el desafío nuestro de cada día en el siglo XXI. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Cuando tú me dices que son ustedes el único periódico que sale en papel, en Barquisimeto, digo, pero una hazaña. Es decir, eso
eso hubiera sido motivo de alegría en 1840, cuando Antonio Leocadio Guzmán publica El Venezolano, un periódico que todo el mundo va a leer y que va a circular por todas partes. Eso fue un acontecimiento. Pues también eso se superó en Nacional, en Universal, Últimas Noticias, los canales de televisión, la radio, etcétera, etcétera. Pero esa bonanza, llamémosla así, esa dinámica de la comunicación o de lo comunicacional desapareció hasta el punto de que yo esté feliz de la vida tirando un cohete y un volador porque ustedes estén saliendo en papel. Ese es otro punto muy importante. ¿Cómo diablos voy a hacer yo política en un espacio global, en un espacio panorámico, en algo nacional, si no sé lo que está pasando en Quíbor, si no sé lo que está pasando en Guatire? Porque al gobierno no le interesa lo que pasa en Guatire. Estamos viviendo un extraordinario acontecimiento de violencia y muerte en Caracas, en estos sucesos de la Cota 905. ¿Cómo me entero yo de eso? A través del capricho y de la voluntad de algún portal o del subjetivismo de algún usuario de las redes. Pero carezco de información fidedigna que me permita tomar conductas que repercutan y que se multipliquen. Y eso no es un caso individual, ese es un caso colectivo. De manera que ese es otro punto que uno debería, o sobre el cual uno debería insistir cuando le está buscando las goteras al techo de la política o las goteras al techo de las reacciones de la sociedad. Una sociedad tan constreñida, tan asfixiada, tan conminada por necesidades que incumben fundamentalmente a lo individual y a lo familiar, no pone a la política en primer plano, porque primero en la puerta del cielo, primero yo que mi madre, como dice un refrán. Así es. Doctor, quisiera también su análisis sobre cómo percibe usted a la comunidad internacional tras estos hechos ocurridos en Venezuela, tras la persecución, tras las detenciones arbitrarias que se han hecho, el secuestro que han denunciado muchos defensores de derechos humanos contra disidentes del gobierno. Pero, ¿cómo percibe particularmente usted a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, que el 25 de junio firmaron un acuerdo en donde evalúan la posibilidad de levantar las sanciones? Sí hay avances, pero hay quienes dicen que ya esas sanciones se están suavizando. Por un lado, ayer fue noticia que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones relacionadas con el envío de gas o la exportación de gas propano a Venezuela. Entonces, ¿cómo entender la situación de la comunidad internacional? ¿Se está generando más presión para obligar al gobierno a una salida negociada o simplemente se le está dando cierto oxígeno suavizando algunas sanciones contra PDVSA? A la comunidad internacional lo único que le interesa es el mantenimiento de su concierto, de lo que se llama el concierto internacional. Okay. En la medida en que no haya elementos que los perturben, ella funciona con tranquilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación de Venezuela solo les importa en la medida en que pueda perturbar el concierto internacional. Si hay la posibilidad de alguna perturbación, de alguna perturbación de ese concierto, buscan la manera de aliviarlo. Eso es normal. La comunidad internacional, Europa, Estados Unidos y Canadá, que son las que tú has referido, tienen que manejarse así. La comunidad internacional que de veras importa es la comunidad que está sufriendo en carne propia la crisis venezolana. Es decir, recordemos, y esto es muy importante, no sé si esta es la cifra correcta, que hay 6 millones de venezolanos en el ostracismo. Recordemos que Venezuela, de país sedentario, se convirtió en nómade. Y este es otro horror de la revolución bolivariana. Sacarnos del sedentarismo para convertirnos en peregrinos harapientos. ¿Por qué importan en este análisis estos peregrinos harapientos? Porque van a hacer vida en Colombia y en Ecuador y en Perú y en Chile. Esa es la comunidad más concernida, no por motivos altruistas, no porque está en la Carta de los Derechos Humanos a la que puede acudir la Unión Europea
o la Organización de las Naciones Unidas, sino simplemente porque estamos perturbándoles la vida. Si yo perturbo la vida en Colombia, yo masivamente perturbo la vida en Colombia y perturbo la vida en Chile y perturbo la vida en Ecuador, ahora sí hay una necesidad vital de ellos en relación a que se solucione la crisis. Pero los principios no arreglan la situación. Acuérdense, es que el problema con la comunidad internacional es el hecho de que caímos en la trampa de la demagogia de Trump, que se aprovechó o que pretendió aprovecharse de nuestras circunstancias para ganar votos latinos en la Florida y en algunos otros lugares de los Estados Unidos en los cuales las comunidades hispanoamericanas son importantes. Eso era todo y nada más. Eso nos creó a nosotros la ilusión del salvavidas de Tío Sam. No había Tío Sam ni había salvavidas de Tío Sam. Eso es importante considerarlo, pero también la sensatez, pienso yo que es así, la sensatez retornada a la Casa Blanca. Esta es una situación que tiene que estudiar el Partido Demócrata partiendo de sus ideales y de sus convicciones. Y una de las primeras fórmulas relacionadas con América Latina, desarrolladas por el Partido Demócrata desde antiguo, fue la búsqueda de soluciones del problema cubano o de la violencia cubana después del fracaso brutal de Bahía de Cochinos. Todo ese proceso de entendimiento de la realidad cubana, pero en general de la realidad latinoamericana a través de la diplomacia y no a través de la violencia ni de la presión grosera, es tradición del Partido Demócrata desde la primera administración, desde la administración de Kennedy, y es evidente, fue fortalecida por la administración de Obama y es evidente que la haya recogido la administración Biden, de manera que esta suavidad de sanciones que parece que existe forma parte de una tradición de entendimiento de lo externo, pero especialmente de lo latinoamericano por los demócratas, a lo cual conduce, ¿a qué conduce toda esta conversación? A que debemos fijarnos más en lo interior que en lo exterior. Es evidente que hace mucha falta la presencia internacional. Es evidente que las posibilidades del diálogo se fortalecen dependiendo de la presencia de la comunidad internacional. A esa tenemos que aferrarnos. Pero yo prefiero considerar como de mayor trascendencia todo lo que tú has planteado en las preguntas anteriores, es decir, los problemas domésticos y cómo enfrentar esos problemas domésticos. Mire, me quisiera enfocar en la parte, con la palabra con la que comenzó la entrevista. Ha habido una destrucción de la República y los hechos que se registraron en Caracas con bandas armadas, megabandas armadas en el país, que tuvieron como escudos humanos a la población, aparte de la población de zonas populares de Caracas. De la nada, estas bandas que dominaban las denominadas zonas de paz, pues los principales cabecillas no aparecen en un operativo policial que realizó el gobierno. Lo que ha pasado en Caracas y lo que pasó en Apure desde marzo, donde grupos de la disidencia de la FARC asesinaron a 16 militares, ¿cómo lo puede interpretar usted? ¿A qué debemos atenernos los venezolanos cuando ya es tan evidente que los grupos irregulares tienen el control del país? Yo he manejado desde hace tiempo la tesis de que el problema esencial de Venezuela es la desaparición del republicanismo. Lo he escrito y ahora lo he tratado de mover en estas palabras que tú me estás invitando a decir. Vuelvo al mismo punto para tratar de responder esta última inquietud que me estás planteando. La república depende, en el caso venezolano y a través de la historia, no me voy a referir a Francia ni a Noruega, de la dominación del territorio. Para que haya república hay que dominar el territorio. Cuando el país es archipiélago, no hay república.
sino esbozo de ella, posibilidad. ¿De acuerdo? Aquí hay república hecha y derecha cuando los recursos materiales y la fortaleza del poder central permiten la dominación del territorio. Eso históricamente es fundamental porque de esa dominación vino nuestra hechura como sociedad. Bueno, ¿qué sucede hoy para entender el problema en toda su magnitud? Que se perdió el control territorial que había hecho la República en toda su fortaleza e importancia. Cuando el gobierno hace dejación de territorios importantes en la frontera, pero también en la capital, nos demuestra efectivamente cómo la historia dio un vuelco que condujo a un retroceso extraordinario. Ese es el problema. Hemos llegado a extremos de fragmentación que obligan a la necesidad de pensar mejor lo que está pasando y de encontrarle ahora sí un desenlace. Esta fragmentación significa que la República se va a quedar únicamente en el papel de los mapas. Es decir, que no existirán reglamentos, conductas, pensamientos relacionados con lo republicano. Y esto se va a ir, como dicen los mexicanos, a la perfecta chingada. No va a haber posibilidad de tener ni siquiera piso firme sobre el cual caminar. La topografía intrincada e intransitable del siglo XIX nos está rebotando de nuevo, está reapareciendo del asfalto y del cemento que le echamos en el siglo XX gracias a la riqueza petrolera. Se están volviendo a abrir las trochas viejas, están volviendo los valladares, la incomunicación de los ríos. En 1830, en 1831, en el primer informe que un ministro presenta del Congreso, el responsable del Interior, Antonio Leocadio Guzmán, dice textualmente, porque me lo sé de memoria: no sabemos dónde estamos parados. El país es un misterio. Y ese es el primer reto del gobierno venezolano: dejar de que el país sea un misterio, comenzar a dominarlo, comenzar a controlarlo. Bueno, pues caramba, eso lo dijo en el año 31 el ministro del Interior. ¿Por qué no tener presente estas palabras a la hora de pensar en la solución de la crisis venezolana? El país es un misterio, se nos está yendo de las manos. Lo que sucede en una comarca no se sabe en la comarca contigua, agregó el ministro. Pero no solo en términos de información, sino en términos de subsistencia. Lo que produce el vecino no se consume en el vecindario subsiguiente. Ese es el problema de fondo de este control territorial del país por bandas armadas, por Bampones, en el caso de Caracas, y por guerrilleros y narcotraficantes, en el caso del Apure o del Arco Minero. Y esto lo planteo simplemente pues porque es mi oficio, esa es mi deformación de historiador. En la medida en que no veamos la profundidad de los problemas, no vamos a salir de la atolladera. Usted hablaba hace 2 meses en una emisora en Onda con Nelson Bocaranda y Mariela Celis sobre el papel del militarismo en la formación de la República. Y yo quiero preguntarle, en ese momento usted decía, subrayé textualmente, el militarismo fue importante y lo seguirá siendo. No podemos esperar una república sin militares. Ante la pérdida o ante la destrucción de la república actual, ¿qué esperar de los militares? ¿Cómo mira a los militares usted en la actualidad cuando pues se ha notado la debilidad de su accionar en la defensa de la soberanía y del territorio? Esas cosas que yo dije y que tú estás recordando ahora en el programa de Nelson y Mariela parten del hecho de que nos hemos vuelto muy ufanos y muy civilizados en lo posterior y comenzamos a renegar del militarismo. El militarismo es malo, qué horror el militarismo. Un momento, el militarismo es el padre de la patria. ¿De dónde viene de Venezuela? De la guerra.
y de triunfar en la guerra. ¿Quiénes hacen la guerra y triunfan en la guerra? Los militares. Entonces, tú no puedes echar en la basura la obra del padre. ¿Qué era Bolívar? Un médico, sacerdote, académico, un soldado militar con una espada en la mano. El padre de la patria y sus compañeros formaron la militarada que nos dio nación, que nos dio origen. Entonces, empecemos a la hora de considerar el militarismo por esta realidad. El militarismo nos hizo como república y tenía la sartén por el mango y comenzó a gobernar porque no había otro que lo sustituyera. Cuando tengamos eso claro, miraremos distinto el militarismo, pero también veremos cómo ese mismo militarismo, en el año 30, cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia, hace pacto con los propietarios y con los civiles y comienza un proyecto liberal moderno en Venezuela. Son las dos caras del militarismo. Y esas dos caras hay que verlas para convivir con ellos. El militarismo es responsable de lo que está pasando ahora. Sí, sin duda, pero no es una responsabilidad frente a la cual debemos asombrarnos. Así ha sido en la mayoría de las situaciones y en la mayoría de los desafíos por los que ha pasado en la sociedad venezolana. El problema de este militarismo, que es un militarismo a cuya formación y a cuya doctrina se le dio un tajazo, se le dio un hachazo desde la administración de Chávez. Es decir, se le impuso un entendimiento, entre comillas, revolucionario de su misión frente al entendimiento republicano que se había establecido a partir de 1945 y que se había restablecido a partir de 1958. La República, el ejército al servicio de la República es reemplazado por el ejército al servicio de un proyecto político, de un partido político y de un líder personal, de un comandante. Entonces, eso hace que su entendimiento del país sea distinto, pero también su control de la sociedad, en la medida en que disminuyen. Los partidos políticos, cuando Chávez llega al poder, ya son un escombro o van en camino de ser un escombro. Y también todas las instituciones dependientes de ellos. En la medida en que esa mengua se pronuncia, aumenta la fortaleza de los uniformados. Y esos uniformados, sometidos a una nueva doctrina y a una nueva dependencia de un líder personal, modifican su conducta y además reciben los beneficios que no puedes darle la institucionalidad dañada, en reemplazo de las instituciones vacías, en reemplazo de las gerencias que van desapareciendo progresivamente. Aparecen los administradores militares del país que, sin tener la capacidad para administrarlo ni la formación profesional para administrarlo, se apoderan del territorio y de las riquezas del territorio y de las ganancias que produce el control territorial. Esa es otra realidad fundamental que en estas crisis y en estas situaciones de negociación se tienen que tomar en cuenta. Si yo voy a negociar con sensatez, tengo que entender cómo el militarismo dejó de ser lo que fue para convertirse en un factor nuevo y distinto desde el advenimiento de Chávez. Y con ese factor, y ante ese factor, yo tengo que producir un discurso, un mensaje y una conducta que todavía no sé si la han hecho o la han pensado. Doctor, si bien la oposición no es hegemónica, no hay un discurso al unísono, hay ciertas divisiones, como usted decía, naturales de cada partido, cada dirigente. ¿Cómo observa usted al gobierno? Que aunque está asfixiado económicamente, pues hace creer que es todavía una estructura monolítica que controla, que domina, pero se le han visto las medias últimamente con fisuras internas dentro de las mismas bases de su partido. ¿Usted cómo evalúa a ese gobierno actualmente? ¿Realmente hay una debilitación del poder hegemónico que controla Nicolás Maduro? A mí me parece que el gobierno tiene suficiente oxígeno para respirar con toda tranquilidad. Yo pienso que se mantiene el control del aparato en el poder central.
es muy importante considerar cómo la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía dependen ciegamente y con lealtad a los intereses del Ejecutivo. Eso es muy importante. Con esos pilares el edificio no se cae. No hay ninguna posibilidad, yo no veo ninguna posibilidad, nadie ha visto una mínima fisura en esos pilares tan importantes. La Fiscalía, patria o muerte. El tribunal, los jueces, todos los tribunales, todos, patria o muerte. El partido, pues, seguramente algunas querellas que no parecen complicadas, y el aparato represivo, vamos a llamarlo policial, obediente a las disposiciones del Ejecutivo. Visto desde las posibilidades de control al unísono, es decir, el control compartido, yo no le veo rivales dentro de la estructura del cupular del oficialismo al régimen, a la autoridad de Nicolás Maduro. No le veo. De manera que por ese lado pienso que es más el deseo que la realidad es el pensar que aquello se está quebrantando o está muy debilitado. Hay un poder que usted no nombró, el poder electoral. ¿Cómo evalúa este nuevo CNE y cómo visualiza lo que pueden ser estas elecciones del 21 de noviembre? Este nuevo poder electoral es distinto del anterior. No del todo, pero levemente distinto. Ese es el primer comentario que me produce tu pregunta o tu intervención. El nuevo poder electoral es producto de las negociaciones de un grupo de la oposición que logró la presencia de por lo menos dos miembros, dos de sus miembros o de sus representantes en la directiva. Va por allí. A partir de allí se están haciendo revisiones y controles que comienzan a inspirar confianza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo mismo de lo que se pudo decir en relación con las negociaciones. Tú y yo, como sociedad venezolana, no le podemos pedir al gobierno que se porte bien. Mire, señor Maduro, déjese de tonterías y déjenos votar con toda libertad. Eso es una cosa de idiotas. Hay que ser verdaderamente idiota para plantearle eso al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, señor, ¿por qué no me da un chance? Y Maduro les dio el chance, es decir, nos dio dos puestos de rectores, algún funcionariado menor y la posibilidad de dialogar con una cabeza que probablemente piense distinto de las cabezas anteriores. Si eso es así, es lo más que podemos obtener de momento. Recuerdo, no estoy yo negociando con Franklin Roosevelt, cónchale, estoy negociando con Stalin. Vamos a poner esas comparaciones extremas. Este no es un asunto mío. Con Roosevelt, yo tengo que negociar con Stalin. Yo tengo que negociar con Lenin. Cónchale, evidentemente que no me va a dar todo lo que yo le pido, sino que me va a dar migajas, digámoslo así. Esas migajas pueden engordar. Esas migajas pueden reconstruir un puente. Yo pienso que lo que se está haciendo en este momento en términos de mínima apertura electoral es muy importante para la sociedad venezolana. Que no tenemos canales, que estamos muertos de hambre, que no tenemos dirigencia. Lo último no es tan cierto, porque si no tuviéramos esa dirigencia, no se hubieran logrado estos mínimos remiendos. Estos mínimos remiendos obedecen a un grupo de líderes políticos que, con los pies en la tierra y pensando sobre la realidad, buscaron la salida más accesible, la solución más accesible. Es la única solución que tenemos. No la tiremos a la basura, pienso yo. No es el paraíso electoral, no es el Edén de la apertura, sino simplemente unos postigos que se abrieron. Bueno, por esos postigos puede entrar mucho aire.
si soplamos bien. Ahora, la única manera de soplar bien es tratar de hacerlo entre todos, con mucho pulmón, con mucho fuelle. Y allí sí hay otro problema, pero en relación a lo que me planteas, si me pareció o si pudo ser razonable, o si puede ser razonable o importante la nueva situación política que ocurre a raíz de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, pienso que sí y pienso que se debe aprovechar. Para estar clara, le hago la pregunta, la oposición tiene que jugar en varios tableros. Por un lado, insistir con la negociación y por el otro, buscar rendija o, digamos, no descartar estas aparentes flexibilizaciones que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, habilitó la tarjeta de la MUD, dicen que no va a haber más protectores en los municipios o en los estados, y bueno, el hecho de que haya 2 rectores opositores, ¿eso deben jugar con eso a su favor? Por supuesto, por supuesto. Esto es exactamente lo que yo estoy planteando, lo resumiste a la perfección. Tenemos que agarrarnos de esos clavos y, si posible, clavarlos más, que dejen de ser tachuelas y se aferren a ese muro, porque de lo contrario, esto es para las calendas griegas. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si hay elecciones, pero caramba, existe una posibilidad. El fundamento yo he dicho que la república es esencial y que se la llevó el diablo. Tenemos que reconstruir la república, pero la reconstrucción de la república depende de la soberanía popular, porque así está en el librito de la historia de Venezuela desde 1811. Nos aferramos a ese credo, y ese credo, si existe y si es importante, nos obliga ahorita a acudir a él y a decir que la república depende de la soberanía nacional, de la soberanía popular. ¿Cómo se expresa la soberanía popular? Está en el reglamento electoral de 1811, a través del voto. De manera que hasta la historia nos aconseja mirar con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho interés, esta posibilidad electoral. Y bueno, doctor, ya para finalizar, yo quisiera tocar un punto que también juega, digamos, en todo este tema de la negociación. Hay fuertes denuncias contra Maduro y su gobierno por delitos de lesa humanidad que se están tratando en un examen preliminar en la Corte Penal Internacional. Y ha habido recientemente también un nuevo informe presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela. Le hago esta pregunta. Hay quienes creen que ha habido incapacidad por parte de Michelle Bachelet de persuadir a Nicolás Maduro para que atienda la grave crisis de derechos humanos en el país. ¿Usted lo percibe así? ¿Cómo evalúa usted por lo menos el hecho de que haya una oficina de la alta comisionada de la ONU acá y bueno, se quede en informes muy contundentes, pero que no han, todas las recomendaciones allí dadas, pues ninguna se ha realizado en Venezuela? Comenzando porque hace 2 años pidieron que se desarticulara la FARC y todavía existe ese cuerpo policial. Entonces, todas esas denuncias, ¿qué están generando para el país? Mira, a mí me parece que la señora Bachelet está haciendo lo que debe hacer y que lo ha hecho así desde el principio. Y agrego que en Palacio esto no es una cocina que calienta y va a hervir el caldo y nos lo vamos a comer al otro día. Los procesos a escala internacional y diplomática son muy morosos, son muy lentos, pero precisamente su existencia, la presión que puede significar para el gobierno, puede relacionarse con las posibilidades de apertura que existen en Venezuela. Esta apertura no salió de la benevolencia de Maduro. CNE evidentemente fue producto de muchos esfuerzos de la oposición, pero también de un elenco de jueces que está esperando informes en los tribunales internacionales. De manera que yo miraría con más paciencia y con más respeto las gestiones internacionales y en especial las que está haciendo la señora Bachelet. Y a lo interno, ¿qué podemos esperar? O sea, el escenario de las persecuciones, del recrudecimiento de la violencia,
es lo que vamos a tener sobre la mesa de aquí a los próximos meses. Es lo que tenemos hoy. Es lo que tenemos hoy. Sobre lo que tendremos a partir de mañana, ni tú ni yo podemos opinar. No tengo un buen pronóstico. No sé si la calle, el sendero sea menos peliagudo en el futuro, pero pienso que tenemos que esperar porque son días muy importantes. Recuérdate lo que acaba de suceder en Cuba, inesperado, extraordinariamente inesperado e importante, de donde menos se espera salta la liebre, en resumen, pero quizá tampoco sea temporada para el salto de la liebre. Ok, muchas gracias al señor Elías Pino Iturrieta, historiador, individuo de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, por acompañarnos en este foro interactivo. Gracias a ti por esta grata conversación y felicitaciones al diario que todavía sale en papel. Qué bueno. Gracias por su tiempo y análisis, y a todas las personas que nos acompañaron también le agradecemos. Será hasta una próxima entrega.